Qué bien. Más. Ya grabando, dice. Sí, pero empieza desde el segundo 11, digamos. Sí, no importa. Hola, ¿le gustaría saber si se llama... Hola, ¿le gustaría saber si es correcto decir vaso de agua o solamente vaso con agua? ¿Sabía usted que la palabra alternativas no se tiene que utilizar en español? ¿O le gustaría además escribir un libro y saber cuáles son las partes que lo constituyen? Bueno, si quieren saber de estos temas sobre el uso correcto del español o sobre creación literaria, sintonicen Canal 13 en mi sección Cuestiones del Idioma en el programa Guinness Record Teleclub. Para mí va a ser un placer. ¿Ya está? No, por hoy. Hola, ¿le gustaría saber si es correcto decir vaso de agua o solamente se debería decir vaso con agua? ¿Sabía usted que la palabra alternativas es incorrecta utilizarla en español? ¿Le gustaría además aprender a escribir un libro y saber cuáles son las partes que lo componen? Pues los invito a que vean mi sección Cuestiones del Idioma en el programa Teleclub de Canal 13. Recuerden, programa Teleclub, Canal 13, de lunes a viernes de 2:30 a 3:30. Recuerden que una comunicación eficaz es una excelente carta de presentación. Carlos Díaz, escritor, los invita. Que estén bien. Hola, ¿le gustaría saber si es correcto decir vaso de agua o solamente se debería utilizar vaso con agua? ¿Sabían ustedes que la palabra alternativas está incorrecta en español? ¿O tal vez les gustaría escribir un libro y saber cuáles son las partes que lo componen? Pues si necesitan conocer de estos temas sobre el uso correcto del español o sobre creación literaria, los invito a ver mi sección en Teleclub Cuestiones del Idioma. Recuerden, Teleclub, Canal 13, de lunes a viernes, de 2:30 a 3:30. Recuerden que una comunicación eficaz es una excelente carta de presentación. Carlos Díaz, escritor, los espera. Que estén bien. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, entonces vamos en 1, en 2 y en 3. Carlos, cuénteme, ¿dónde nació y pasó su niñez y adolescencia? Nací en Heredia, estuve en la escuela Joaquín Lizano, soy hijo único, entonces generalmente me dedicaba mucho a estudiar, a leer, a dibujar. Tampoco había muchos vecinos por donde nosotros vivíamos, entonces estaba muy dedicado desde pequeño al asunto de la comunicación, de la literatura. Después ingresé al colegio claretiano, era un colegio solamente de hombres, también muy dedicado al estudio, y después ingresé a la Universidad de Costa Rica, con el detalle que ingresé a los 15 años, entonces ingresé también de manera muy joven. Pero creo que todo esto de ser hijo único, de casi no relacionarme con niños, más bien relacionarme con adultos, me ayudó a ser muy maduro. Entonces tuve una buena adaptación en la Universidad de Costa Rica con los otros compañeros que ya me llevaban algunos años. Cuando era niño, ¿usted pensaba que quería ser de grande? ¿O sabía o decía que quería, yo quiero cuando sea grande, quiero ser tal cosa? Bueno, desde pequeño, como mencionaba, me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer, pero no tenía definido, por supuesto, que me iba a dedicar a lo que era la parte de la escritura y menos la filología, porque no sabía que existía eso. Pero sí tenía como la inquietud. Por ejemplo, yo abría el periódico y me fascinaba ver la fotografía de los autores y el nombre de las personas que aparecían en opinión, y yo siempre decía internamente, me gustaría que mi foto y mi nombre apareciera en un periódico. O por ejemplo, cuando ya en el colegio leía libros, textos, también veía la contraportada y yo soñaba en ver mi fotografía y ver mi nombre en un libro. Al final, ya cuando entré a la Universidad de Costa Rica, en aquella época nada más existía la posibilidad de ser o médico o abogado. Entonces yo me dediqué a lo que era la parte de abogacía en los 3 primeros años, porque bueno, era la parte más relacionada con lo que era el mundo de la literatura, el mundo de la lectura, de la escritura. Pero un curso que tuve que llevar, optativo, recuerdo exactamente que era un lunes a las 10 de la mañana, se llamaba Comunicación Escrita. Llegué ese día, se presentó la profesora dijo que era filóloga, que era escritora,
libre, que tenía publicados 5 libros y todo lo que ella iba diciendo era lo que yo siempre había soñado. Terminó la clase, me fui directamente a donde ella y le dije, profesora, ¿qué es eso que usted dice que estudió filología? Ella me explicó que era la filología, al día siguiente fui al registro y me cambié de carrera. Y precisamente esa persona que fue mi gran inspiración para ser filólogo es la Premio Magón Yadira Calvo. Dame un segundo. Qué bonito, ¿verdad? Sí, muy Qué chido. nostalgia. Qué historia más bonita. De usted hoy, ¿tiene pasatiempos? ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos? ¿O qué hace en su tiempo libre cuando tiene un rato? Bueno, además de dedicarme al asunto de la escritura, el corrector de estilo, en las clases en la universidad, ya en mis momentos de esparcimiento me gusta mucho ir al cine y me gusta mucho cocinar. Creo que soy un buen cocinero y además de eso también me gusta mucho salir con mi mamá a tomarme un café, a tertuliar también mucho con personas que han sido una gran inspiración en mi vida, como por ejemplo la escritora Yadira Calvo o la exministra Marina Bolio o doña Rosemary Carpesca, quien fue la primera presidenta de la Asamblea Legislativa. Compartir con ellas realmente es un gran aprendizaje y me fascina muchísimo relacionarme con ellas. En serio, sí que digamos payaso. Ya me contaste un poquito de que, bueno, estudiaste filología. Contame, ¿en cuál universidad, qué estudiaste y dónde? O el grado que sacaste, por favor. Bueno, estudié en la Universidad de Costa Rica, entré a los 15 años, primero llevé a los generales, después ingresé a la carrera de Derecho, como ya mencioné, era lo que prácticamente yo sentía como que era mi territorio, precisamente por estar tan relacionado con el asunto de la comunicación, de la lengua, de la literatura, de la lectura, pero después me cambié de carrera a Filología y ahí fue donde me gradué. También obtuve la maestría en literatura y ahora estoy estudiando la maestría en currículum y docencia universitaria. Vamos a entrar a la parte ya de tu obra precisamente. ¿Por qué escribir poesía desde un punto de vista feminista? ¿Entramos directamente a esto o un preámbulo de por qué comencé a escribir? Bueno, contame un poquitico de por qué empezaste a escribir. Bueno, comencé a escribir de manera informal desde pequeño. El momento que yo creo que fue así como detonante fue en el colegio, en un examen que lo terminó muy rápido, entonces un poema al final. Y la profesora español dijo que la convencía mucho, que le gustaba mucho la manera, mi estilo. Entonces ahí fue cuando me entró la curiosidad de que tal vez en algún momento podría escribir un libro dedicado ya a la parte de literatura. Pero como mencionaba, entré primero a Derecho, ya después en Filología sí ya me di cuenta del asunto de la literatura, del cuento, de la lingüística, de la ficción. Y el primer libro lo hice en el 1996, que se llama Mi propio tiempo. El segundo es Aguas en Celo, que es sobre poesía erótica. Después tengo otro libro que fue en el 2003, que se llama El Panorama en Panorama, que es una recopilación de los primeros años de los artículos míos, de los comentarios que se han difundido en la Cámara Nacional de Radio, en el programa Panorama. Después hay otro que no se ha publicado, que se llama Soles de Barro, que es un poco como de crítica social. Y después vino el más reciente, que se llama La otra mitad de mi diferencia, que además es el primer libro feminista escrito por un hombre en Costa Rica. Ahora sí, contame, ¿por qué escribir poesía desde un punto de vista feminista? Ahora, ¿por qué un libro feminista? Bueno, creo que hay dos influencias bien marcadas. La informal, que es la gran influencia de mujeres que realmente tienen una gran presencia en mi vida, empezando por mis abuelitas, por supuesto con mi mamá, que es una gran inspiración, una gran fuerza, ha sido el bastión, mi gran inspiración en mi vida. Y después la parte formal, cuando entré ya a la Universidad de Costa Rica, que me encontré con grandes personalidades que han dejado huella en este país, como el caso de la exministra Marina Bolio, exministra de Cultura, doña Rosemary Carpesca, primera presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Yadira Calvo, una gran escritora, Emilia Macaya también, otra gran escritora, que además tenía esa tendencia feminista, teniendo el cuidado de que no hay que confundir feminismo con emprismo, porque el emprismo es aquel tipo de movimiento que lo que busca es que la mujer se siente superior al hombre. El feminismo lo que busca es igualdad de oportunidades, que esa es la orientación, por supuesto, en la que voy yo, que además creo que por mi sensibilidad como escritor y por esta gran influencia en mujeres, por eso fue que me orienté en algún momento a decidir que en algún momento en mi vida iba a ser un libro que honrara a todas esas mujeres que habían marcado muchísimo mi existencia y además también que honrara a todas esas mujeres que han roto esquemas en una sociedad que además, que nosotros digamos que no, sigue siendo patriarcal. Bueno, mencionabas que
es raro que uno, pues, el primer libro de poesía feminista escrito por un hombre y es una situación que no es común. Es inusual. Te critican tus amigos. Si te critican, ¿cómo recibís esas críticas? ¿O cómo las repeles? Afortunadamente hasta el momento no se me ha hecho ninguna crítica como directa. Me imagino, tal vez que alguien tal vez no puede estar como muy a favor. Pienso mucho en estas hembristas que han luchado muchísimo por lograr un espacio en el mundo de la literatura. Entonces tal vez me ven como una amenaza, porque bueno, ahora un hombre se viene a adueñar de ese lenguaje que ellas han trabajado por muchísimos años. Eso es lo que podría como inferir, pero como que directamente alguien me haya dicho que está como disgustada porque es un hombre el que ahora está hablando sobre literatura feminista, por lo menos de manera directa, no se me ha hecho. Y creo que no debería ser así, porque la idea es lograr, por supuesto, más bien como que nosotros nos relacionemos, hombres y mujeres, que traemos en convivencia, en un diálogo. Entonces creo que más bien es que estoy aportando a lo que es la causa de género. Y al final no es un hombre el que está escribiendo, al final nada más es un ser sensible que apoya las causas, no solamente de género, sino causas sociales, especialmente cuando se genera mucha discriminación. Entonces es una voz poética tratando un tema de género, independientemente de si es hombre o mujer, y que al final lo que busca es una concertación de géneros, no esa lucha exagerada que ha venido de años y de años, y que al final lo que hace es nada más distanciar y por supuesto no lograr una sociedad que sea más igualitaria y más humanista. Okay. Bien. Como que bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me queda la duda de si, digamos, el libro. Bueno, por supuesto no me lo esperaba, porque además lo interesante con esto es que el libro ya tiene 2 años de haberse publicado. Es la segunda edición. Pero lo interesante aquí en Costa Rica es que los escritores sacan un libro y prácticamente a la semana ya nadie habla de ese libro. Entonces sí me siento bastante privilegiado que durante 2 años la otra mitad de mi diferencia tiene un impacto exagerado. No solamente por la declaratoria, sino también por la cobertura tanto nacional como internacional. Y la noticia la recibí por medio de un correo electrónico que ahí se me comunicó que el libro había sido declarado de interés público, que además es muy interesante y avala muchísimo un esfuerzo de años, y eso afianza también mi trabajo que yo he venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y también, como les decía, que finalmente aquí no hay tanto apoyo, o por lo menos eso pareciera que no hay apoyo a la cultura y a la parte de la escritura, y el hecho que se le reconozca, que se le dé ese premio, por supuesto que es un gran mérito, una gran honra, y que además me compromete como escritor para seguir presentando trabajos de calidad y también para seguir por lo menos aportando un poquito más en las causas del género, por lo menos en este caso específico. Ok. Bueno, usted es poeta, es escritor, es filólogo, es educador, es un amante del idioma. Aclara. De la comunicación, sí. De la comunicación y del idioma, y del español. Sí. En su experiencia, y esta parte probablemente sí vaya a ir de fijo en el video. Las otras partes no. Algunas, porque se va a editar. En su experiencia, ¿qué consejo le daría a usted a las personas, o a los estudiantes, en este caso, las comunidades son los que van a hacer los reflectores de este video, de este mensaje, para mejorar su manejo del español? No es un secreto para nadie que la ortografía de mucha gente es un desastre. Usted como profesor, como educador y como amante del español y de la comunicación correcta, ¿qué mensaje o qué consejo les daría? Hay que partir del hecho que una mayoría de personas odia el español, pero no es por el español en sí, sino por la enseñanza que han recibido del español, que es muy memorística. Entonces, yo lo que les digo a mis estudiantes en las diferentes clases, tanto en la Universidad de Costa Rica, es que aprendan a amar el español y que le vean la parte funcional, que ese es el problema. Muchas veces lo que hacen es memorizar estructuras y al final ellos se preguntan, ¿para qué esto? Entonces, lo que yo les enseño es realmente la funcionalidad, la aplicación del español. Que lean bastante, esa es una de las buenas estrategias, que observen bastante al momento de escribir, que traten de aplicar todas las reglas, tanto en el contexto informal como formal, porque muchas veces lo que hacen las personas, por ejemplo, con los mensajes de texto, es que cometen barbaridades. Y el problema es que si se acostumbra mucho a ese tipo de registro, ya cuando van a dar el paso al registro formal, al final van a cometer muchísimos errores del lenguaje. Entonces, en las medidas de sus posibilidades, que traten de escribir bien, que traten de comunicarse de manera eficaz, que lean bastante, que se informen también de las actualizaciones del idioma, porque bueno, la Real Academia también va cambiando, y que le encuentren la parte funcional, y de esa manera creo que van a aprender a amar el idioma.
Y creo que en mis clases de alguna manera se ha logrado. Muy bien. Para